Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Francisco de Rosenzweig, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Francisco, un gustazo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen. Es un gusto estar con tu auditorio. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal? Hola, Francisco. Buenas noches. Oye, Francisco, pues cuéntanos. Siempre hemos aquí tenido, como ya hasta tenemos incluso una apuesta al aire de si el TPP se va a firmar y entrar en vigor este mismo año o no. Ya con el fast track en Estados Unidos, que finalmente ya recibió el presidente Barack Obama, pues se agiliza todo, pero ¿qué sigue ahora? ¿En qué fase van? ¿Cuál es la siguiente etapa en las negociaciones? Bueno, como sabes, Mari Carmen, esta es una de las negociaciones más importantes a nivel global, la negociación de mayor vanguardia de la que México es parte, y es una negociación que México inició su participación en diciembre del 2012. Desde entonces hemos venido trabajando de cerca con los sectores productivos y como bien lo dices, pues ha sido un proceso un poco largo. Lo cierto es que con la reciente aprobación del fast track o de el mandato que le otorga el Congreso de Estados Unidos a la administración del presidente Obama para negociar acuerdos comerciales, está en posibilidades de que bajo ciertos parámetros puede avanzar en las negociaciones tanto del acuerdo transpacífico como del acuerdo transatlántico con Europa. En ese sentido, la última ronda de negociaciones se dio hace aproximadamente un mes, en donde se tuvieron avances sustanciales y nos encontramos en una etapa ya prácticamente de cierre, en una etapa en donde habrá una reunión de los equipos negociadores y de los ministros responsables de comercio exterior de los 12 países en las siguientes semanas para buscar ya un cierre de negociaciones en aquellos temas que están pendientes al interior de esta negociación. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Qué gusto saludarte. Gracias, Francisco. Cuéntanos, recuérdale a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿por qué es tan importante el TPP? ¿Para qué le va a beneficiar a México o en qué le va a beneficiar a México? Y en particular, ¿cuáles son los montos o volúmenes de exportación que podríamos estar esperando en virtud de este TPP? Bueno, Marco, esta es una iniciativa en donde nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América, está liderando. Es una iniciativa en donde nuestro comercio con los países TPP, que son 12 países, con los cuales tenemos ya tratado con Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile y con Japón. Sin embargo, tenemos otros 6 mercados con los que aún no tenemos preferencias en la región Asia-Pacífico, que son desde luego Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, que son economías que están altamente vinculadas pues a potencias como China, como Vietnam, y en donde México prácticamente no tiene una presencia. Entonces, la importancia de una negociación de esta naturaleza radica en que al día de hoy, por ejemplo, nuestro comercio con estos 11 países es del orden de 574 mil millones de dólares, es decir, cerca del 85% de nuestro comercio se da con ellos, y estamos hablando de que hemos recibido cerca de 220 mil millones de dólares de inversiones de estos países. Con esta iniciativa lo que estamos buscando es incrementar precisamente el comercio, tanto en la parte de los flujos de inversión como de comercio propiamente, y hay que recordar que México no tiene preferencias comerciales en Asia-Pacífico más allá del acuerdo que tenemos con Japón, en donde las preferencias comerciales que tenemos con ellos son muy positivas en el segmento industrial, pero en el segmento agropecuario prácticamente pues nuestro acceso es muy limitado. Estamos buscando es tener un acceso pleno al mercado japonés y desde luego al resto de estas economías. Por otra parte, una negociación de esta naturaleza, pues para nosotros es fundamental preservar las preferencias comerciales que hemos logrado a través de estos 20 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero en particular este encadenamiento productivo tan importante que tenemos con Estados Unidos. Entonces, el hecho de ser parte de esta negociación nos permite incidir o participar en el diseño de una negociación de siguiente generación y desde luego preservar pues estas preferencias que nos han permitido pues una integración comercial muy fuerte con Estados Unidos. Oye, cuando habla de estos 574 mil millones, ¿está incluido Estados Unidos? Sí, claro, sí, Mari Carmen, sí, efectivamente, okay. que con Estados Unidos son cerca de 535 mil millones, y el segundo jugador más importante sería Canadá y después Japón. Ahora bien,
lo importante de esta naturaleza, de esta iniciativa, Mari Carmen, es el hecho de que pues no tenemos realmente presencia en la región del Pacífico, en Asia. Y una negociación de esta naturaleza nos permite asegurar nuestro mercado en América del Norte y poner un pie de manera decidida pues en el sudeste asiático, en donde, por ejemplo, economías como Singapur, que tiene un comercio mayor al de México, un comercio cercano a 900,000 millones de dólares, y con quienes pues no tenemos la posibilidad todavía de beneficiarnos de una economía tan dinámica a pesar de ser un territorio o un país tan pequeño, ¿no? Claro, Francisco, y bueno, me imagino que todavía hay temas importantes que tienen que ser sujetos a revisión, a negociación. ¿Cuáles dirías tú que son los más delicados y en los cuales México está buscando no salir perjudicado y que son delicados para la negociación desde el punto de vista de México? Sí, Marco, este es un tema muy importante, agradezco el planteamiento. En el caso de algunos sectores como el sector agropecuario, el sector textil, vestido, temas como la propiedad intelectual, hemos venido trabajando muy de cerca con la figura empresarial que se denomina el Cuarto de Junto. Ayer precisamente tuvimos reuniones con el COMSE, con CONCAMIN, con el Consejo Nacional Agropecuario, en un ejercicio que tenemos de manera permanente. Y claro, pues existen algunos temas todavía pendientes que serán objeto de la próxima negociación a nivel de ministros y de jefes negociadores, en donde hay temas en donde estamos buscando todavía consensos con nuestra industria nacional, en la parte, por ejemplo, del sector agropecuario, la parte de lácteos. Estamos buscando también concluir una negociación muy satisfactoria en la parte textil y confección. Tenemos algunos aspectos también complejos por la propia naturaleza de lo que es la propiedad intelectual, en donde, por ejemplo, México tiene el mayor nivel de protección en derechos de autor, pero sin embargo en la parte de patentes, de marcas y de protección a la industria farmacéutica, pues todavía estamos buscando balances con nuestros sectores productivos y desde luego también pues con nuestros contrapartes de las otras 11 naciones. Pero esto, si todavía faltan amarrar todos estos capítulos, ¿sí sería factible que en la próxima reunión ministerial, que será que mediados de julio, no hay fecha todavía exacta, se pudiera ya amarrar o avanzar? No, lo que estamos buscando es ya una negociación de cierre, Mari Carmen. Si bien quedan pendientes probablemente 4 o 5 grandes rubros, yo te diría que de los 29 capítulos que forman parte de esta negociación, prácticamente están acordados la mayoría, y ya son cuestiones muy puntuales, cuestiones de política pública, cuestiones que normalmente se resuelven al final de estos procesos de negociación tan complejos, como siempre la parte de acceso a mercados, o como por ejemplo hay una disciplina que se denomina regulación de empresas comerciales del Estado, que es la primera vez que un tratado de comercio incluye disposiciones para evitar que empresas públicas que realizan actividades empresariales en la prestación de bienes o de servicios, puedan beneficiarse de alguna subvención por parte de sus países y que entonces genera un efecto adverso pues en el mercado en el que compiten, ¿no? Entonces, esto por ejemplo es un tema muy importante para la industria nacional y estamos trabajando con ellos muy de cerca, por ejemplo con CONCAMIN en particular, para que las reglas sean parejas y que cualquier empresario mexicano pueda competir en una cancha pareja o nivelada con cualquier empresario del sudeste asiático. Y hoy día pues ya competimos con estos países con los que estamos negociando. La gran diferencia con el TPP es que nos va a permitir tener un andamiaje regulatorio comercial que nos va a permitir tener todas las bases para que haya un comercio justo, pero además que haya pues el beneficio del encadenamiento productivo con estas economías tan dinámicas. Francisco, y bueno, en cuanto a la negociación ya directamente con Japón, ¿qué ventajas tendría México? Bueno, con Japón tenemos un comercio mayor a 20,000 millones de dólares, en donde, como decía, la parte pues del encadenamiento industrial pues ha sido muy benéfica desde la liberalización de los aranceles en los bienes industriales, pero la parte agropecuaria pues está muy limitada. Hoy ya tenemos exportaciones muy importantes para nuestro sector agropecuario del orden de 1,000 millones de dólares, y con esta negociación lo que estamos haciendo es precisamente abriendo el mercado agropecuario. Entonces, nosotros estamos convencidos que esta es una negociación ganadora para el sector
agropecuario en lo que se refiere al mercado japonés, por ejemplo, en la parte de cárnicos, en la parte de jarabe de jugos de naranja y de una serie de productos en donde México, por ejemplo, en la parte de cítricos, mangos, ha sido pues altamente competitivo. Por ejemplo, recientemente en la parte de berries, México se está posicionando como uno de los 5 productores y exportadores más importantes del planeta. Pues te queremos agradecer mucho, Francisco de Rosenzweig, su secretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y bueno, vamos a darle seguimiento al tema. Mucha suerte. Mucha suerte. Oye, muchas gracias. Tienes una serie de viajes y todo para ver precisamente todos estos cierres también de la Alianza del Pacífico y todo, ¿verdad? En Puerto. Sí, efectivamente, el próximo 3 de julio será la cumbre de la Alianza del Pacífico en Paracas, Perú, en donde nuestro presidente estará participando junto con sus homólogos precisamente para avanzar en la transición de esta iniciativa tan importante también. Pues muchísimas gracias, Francisco de Rosenzweig. Vamos a un corte.